Vamos a abrir nuestra Biblia hoy en el libro de Génesis capítulo 6. Vamos a leer del 5 al 12 y luego vamos a brincar al 22. Y como saben, estamos en la serie Vencedores y hemos estado hablando de cómo Cristo nos da el poder para vencer porque Él ha resucitado. Hemos hablado de que tenemos que correr con propósito, perseverar y persistir hasta alcanzar el premio. Hablamos de vencer la batalla de la mente y cómo el enemigo nos ataca en la mente, pero el Señor nos ayuda a vencer mentalmente. Hemos hablado de relaciones con Dios, con los demás, cómo tenemos que revestirnos con humildad para vencer. Y la semana pasada estuve hablando de compromiso, un compromiso genuino y un compromiso a servir. Hoy queremos hablar bajo el tema padres que vencen. ¿Alguien puede decir padres que vencen? Padres que vencen. Y nosotros podemos vencer como padres, aunque es fuerte la batalla y difícil, pero con la ayuda de Dios podemos vencer. ¿Cuántos lo creen? Amén. Vamos a leer Génesis 6 del 5 al 12 y luego brincamos al 22. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Y el Señor le pesó haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. Entonces el Señor dijo: borraré de la superficie de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles, las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Noé siempre andaba con Dios. Noé, entre otros hijos, Sem, Cam y Jafet, pero la tierra se había corrompido delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Dios miró a la tierra y vio que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Brincamos al 22, donde dice: así lo hizo Noé, conforme a todo lo que Dios le había mandado, así lo hizo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta preciosa mañana en que honramos y glorificamos tu nombre, Señor, y celebramos a los padres en este día. Te pedimos que tú bendiga cada una de sus vidas, Padre, que podamos ser buenos padres, así como tú eres un buen padre con nosotros. Padre, oramos de que tú traigas sanidad, que traigas palabra fresca a nuestras vidas, y Padre, que podamos salir de este lugar renovados y fortalecidos en ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hoy queremos, es Día de los Padres, y queremos honrar a los padres de una manera muy especial. Sabemos de que muchos de ustedes trabajan arduamente para proveer por sus familias y para estar ahí por ellos. Y queremos tomar este día no para darle un sermón castigándolos por lo malo que hacen o por lo que no han hecho, pero un mensaje de esperanza de que el Señor ve la obra que estamos haciendo y que el Señor quiere que cada día seamos mejores padres para nuestros hijos. Y que esto solamente lo podemos hacer a través de la ayuda de nuestro Señor. Sin Él es imposible hacerlo. Y entendiendo también que hoy puede ser un día emocional para muchas personas porque han perdido a su padre o porque no tuvieron un padre. Pero la palabra nos recuerda a nosotros de que aunque nuestros padres terrenales no estén aquí o quizás no sean lo mejores que debieron de hacer, todos tenemos la oportunidad de tener una relación íntima con nuestro Padre espiritual, que Él es creador de nuestras vidas y que Él ordena nuestros pasos y está constantemente con nosotros. Estamos leyendo la historia de Noé, una de las historias más famosas en toda la Biblia. ¿Cuántos han escuchado la historia de Noé? A ver.
How many have heard of Noah's story? Everyone has heard, whether you are in church or outside of church, esté usted fuera de la iglesia o dentro de la iglesia, todos hemos escuchado esta historia de Noé. It is a fascinating story. Y hay personas que han tratado de desacreditar la historia. There are people that have tried to discredit the story. ¿Por qué? Parece una fábula, como que un hombre va a construir un arca y que animales y 8 personas van a entrar ahí, van a estar ahí por 150 días y luego van a salir en otro lugar y van a esperar que encampe, luego van a salir. Bueno, quiero decirle que hay mucha evidencia que puede verificar este diluvio. Una de las evidencias que encontramos es que hay otras historias similares en otras culturas. O sea, hay decenas de historias muy similares a la de Noé. There are dozens of stories similar to that of Noah in different cultures and in different parts of history throughout humankind. Así que hay evidencia de que otras culturas han enseñado lo mismo. Número 2, hay evidencia física de que ocurrió un diluvio. Aún los científicos y arqueólogos confirman de que sí, el mundo fue totalmente cubierto de agua por un periodo de tiempo. Quizás no están de acuerdo en cuándo ocurrió, pero todos saben de que sí, este fenómeno ocurrió en todo el mundo. La otra evidencia física es de que en las montañas y en los picos altos del mundo se han encontrado fósiles de animales y de peces del mar, donde han dicho, wow, ¿cómo pudieron estos animales llegar a esta altura? How can these fossils be in this altitude unless the water rose all the way here? Entonces hay fósiles y evidencia de que determinan eso. Y no solamente eso, hay sedimentos, rock sediments that appear all over the world that traveled from one place to another, que pudieron viajar de un lado a otro. ¿Por qué? Bueno, porque la tierra estaba completamente llena de agua y se pudo trasladar y mover de esa manera. La verdad es de que aunque quizás suene como una historia, una fábula, hay evidencias de que esto ocurrió. Y no solamente eso, nosotros creemos en la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios nos dice, es porque hay verificación de que ha pasado tal evento en el mundo. Ahora, para nosotros la historia de Noé es muy importante. The story of Noah is very important porque aprendemos tantas cosas no solamente de él, sino de Dios también. Y nosotros queremos hoy enfocarnos en la vida de Noé porque de él aprendemos de su vida, de su compromiso como padre, como esposo, como hijo de Dios. Y como estamos hablando de vencer en la vida, podemos aprender a cómo ser padres y hombres que vencemos con la ayuda de Dios. Y Noé nos enseña cómo hacer precisamente esto. Cuando leímos en Génesis capítulo 6, el capítulo 6 de Génesis nos habla de algo muy triste que está ocurriendo en el mundo. Y lo que está ocurriendo en el capítulo 6 de Génesis es que el mundo se ha corrompido. Hay una corrupción en todo el mundo. De un punto tan grande de que si usted y yo leemos en Génesis capítulo 6, dice que Dios se entristeció. That God was saddened because of the human condition. Fue tanto la corrupción, la perversión que había en el tiempo de Noé, que dice que Dios se le pesó haber creado el mundo. Meaning that he felt sorry for creating the world. He said, why did I do this? ¿Por qué hice esto? Al ver como el hombre se había corrompido y se había pervertido. Dice que todas las intenciones del corazón del hombre eran hacia el mal. Todo pensamiento que tenía, todo lo que ellos querían hacer era hacia el mal. O sea que en ellos no había nada bueno. There was no good intention in human beings and men towards each other. Y era tanto este pensamiento e intención del mal, y dice que había violencia en el mundo. It was violence on earth. Y esta violencia no estaba allí simplemente en cuanto a lo físico, pero también en lo emocional. O sea que había crueldad. There was cruelty happening. Usted sabe cuando alguien es cruel y no tiene que darte físicamente, pero te trata de una manera tan violenta que es como si te dieran.
porque te tratan con esa insensatez, te tratan con ese como con ese desmero, así, te tratan como si usted no es nadie. Y así se estaban tratando todos cruelmente, con tanta injusticia, con tanta apatía, con falta de amor. Ese es el tiempo en que Noé le tocó vivir. La sociedad y cultura se había corrompido totalmente, estaban en bancarrota moral. De tanto el punto que Dios dice, tengo que comenzar de nuevo. Y yo sé que muchos de nosotros decimos, pastor, pero usted está describiendo el tiempo en que vivimos hoy, ¿verdad? El tiempo en que vivimos hoy es similar al tiempo de Noé, pero quiero decirle que no era tan malo como en el tiempo de Noé. En el tiempo de Noé era peor. O sea, lo que estaba experimentando el mundo era una depravación total. It was a total depravity from the original masterpiece that God had installed. Era una depravación total de lo que Dios había pensado y diseñado. Entonces a mí me da esperanza ver la historia de Noé, porque si Noé pudo servir a Dios en un tiempo donde había una depravación total, usted y yo podemos servir a Dios en medio de una cultura que no quiere seguir a Dios, porque Dios estaba con Noé y está también con nosotros. Y yo sé, muchos nos gusta ser fatalistas y pesimistas, y no, nosotros estamos viviendo el peor tiempo en la historia del mundo. Ay, nos ha tocado tan difícil crear a nuestros hijos. ¿Cómo lo podemos hacer? Porque no, el tiempo de Noé fue mucho más difícil y él lo pudo hacer. Si Noé lo hizo, nosotros también lo podemos hacer. También lo podemos hacer. Dios llamó a Noé en un tiempo depravado. Dios nos llama a nosotros también en un tiempo similar. Pero escuche, en medio de esta corrupción, en medio de esta decadencia moral, el versículo 6 y el versículo 8 nos dice algo interesante, de que Dios, que Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Noé encontró gracia en medio de este tiempo, cuando todas las intenciones en el corazón del hombre eran para hacer el mal. En el corazón de Noé había buenas intenciones. Escuche, lo demás, everybody else wanted to do the wrong thing, but in Noah's heart he wanted to do the right thing. Todo lo demás se trataban con odio, pero en el corazón de Noé había amor. La forma en que Noé hablaba y se comportaba era muy distinta. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios lo había alcanzado. Oiga, la gracia, quiero que usted escriba esto. La gracia de Dios se puede definir como toda la actividad de Dios en el mundo. Toda la actividad para salvarnos. The grace of God can be defined as God's working in activity towards humanity to save us. Esa es la gracia de Dios. Si usted piensa en perdón, esa es la gracia de Dios. Si piensa en salvación, esa es la gracia de Dios. Si piensa en la paciencia de Dios, esa es la gracia de Dios. O sea que necesitamos todo un diccionario bíblico para describirlo. Pero la definición que más se usa es la siguiente, quiero que usted la escriba, es el favor inmerecido de Dios sobre nosotros. ¿Qué es gracia? Es el favor inmerecido de Dios sobre nosotros. It is God's unmerited favor towards us. O sea, es algo, la gracia de Dios, algo que ninguno merecemos, pero que Dios, por su misericordia bendita y abundante, nos la da, y nos la da en exceso. Dice Romanos y Corintios que donde abunda el pecado, como abundó donde Noé, sobreabunda la gracia de Dios. ¿Cuánto damos gracias a Dios por su gracia? Que sobreabunda. O sea, que aunque el pecado sea tan fuerte y letal, la gracia de Dios es aún más grande y más fuerte. Y
nada se puede comparar a la gracia de Dios. Y hay personas que dicen, la gracia comenzó en el Nuevo Testamento con Jesús. Pero quiero decirle de que aquí, en Génesis capítulo 6, versículo 8, dice que Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. O sea, que la gracia de Dios no comenzó solamente con Jesús, sino que desde el principio Dios ha estado demostrando su gracia hacia la humanidad. Y encontramos este tema de encontrar gracia delante de los ojos de Dios. Lo encontramos en Noé, lo encontramos en Abraham, lo encontramos en Moisés, lo encontramos en David. Los salmos hablan de la gracia de Dios. Cuando el salmista dice, Señor, porque tú eres grande y misericordioso, grande, tardo para la ira y grande en misericordia. David está hablando ¿de qué? De la gracia de Dios. La gracia de Dios. Mire, la gracia de Dios ha estado trabajando en su vida aún usted antes de conocer al Señor. Antes de usted saber quién Jesús era, ya la gracia de Dios estaba trabajando en su vida. El problema es que usted y yo no lo sabíamos, pero era la gracia de Dios obrando y trabajando a su favor. Hasta que usted llegó al punto donde dice que Noé halló gracia. Y la halló porque si alguien encuentra algo es porque lo está buscando. La gracia de Dios estaba ahí. Y Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Para nosotros ser padres y personas que vencemos en la vida, tenemos que depender y hallar gracia ante los ojos de Dios. Ahora hay un debate. Porque si usted lee el versículo 9, dice que Noé era un hombre justo y perfecto. The Bible says that Noah was perfect and just and blameless. In other translations, que él era irreprochable. Entonces el debate es este. Noé halló gracia porque era justo y perfecto. O Noé era justo y perfecto porque halló gracia. Ahora, esto es muy importante para todos nosotros que estamos aquí, que entendamos. Porque nosotros pensamos que podemos ganar la gracia de Dios como vivimos y qué hacemos. Si yo doy, Dios puede engraciarse con, yo puedo engraciarme con Dios. Si yo hago esto, si yo vivo de esta manera, si yo hago estas penitencias, si yo lo doy mi limosna, ¿verdad? O doy mi dinero, si yo doy, el Señor me da más. No funciona así, amado hermano. La única forma que usted y yo podemos dar, o la única razón que usted y yo podemos ser justos o perfectos, no es porque nosotros hacemos, porque si fuera así fuéramos salvos por lo que hacemos nosotros. Nosotros somos justos y perfectos porque la gracia de Dios nos encontró. Y cuando estamos llenos de la gracia de Dios, entonces podemos ser justos y perfectos. ¿Cuánto estamos entendiendo en esta mañana? O sea que la gracia no es algo que usted puede trabajar. It's not something that you can earn. It's not something that you can work towards and say, Lord, I'm going to do this so I can earn your grace. No. La gracia literalmente es gratis. Es una gracia que Dios nos da. Y cuando la aceptamos, entonces Dios nos ayuda a vivir por Él y para Él. Y muchos problemas que nosotros tenemos como padres es que queremos depender en nosotros mismos. Queremos hacer la obra de padre con nuestras propias fuerzas, con nuestras propias habilidades. Y a veces queremos hacer lo mismo con nuestros hijos. Queremos ganarnos a nuestros hijos con el dinero o con los juguetes. Y usted sabe que su hijo quiere más que su juguete y que su dinero y que los tenis, aunque se lo pide. Papi, dame tenis, dame Jordans, dame Yeezys, dame lo que sea. Él lo que quiere más sobre todo eso es su tiempo, su atención, su cariño, sus palabras. Que usted se siente a la mesa, al piso, a jugar con él. Eso es lo que su hijo quiere más que sobre todas las cosas. Que usted lo saque a comer un helado y a escucharlo sin reprenderlo, decirle, tú no sabes lo que habla. O déjame decirte a ti lo difícil que era mi tiempo. Eso es lo que nos gusta hacer nosotros. Cuando nuestros hijos nos dicen, I'm having such a hard time in school, dicen, hard? You don't know what hard is.
Usted, no, y le decimos, no, cuando yo era joven, en mi campo, en donde quiera que usted se crió, y no había aguas calientes, eso es difícil. Ya nuestros hijos conocen nuestra historia, pero es tiempo de nosotros escuchar la de ellos. Y la manera en que Dios nos extiende gracia a nosotros tenemos que extenderle gracia a nuestros hijos. Mire, qué bueno que Dios es paciente con nosotros. Y cuando hacemos algo mal, Él nos perdona y espera por nosotros. How good is God that He is patient with us and gracious with us and walks with us. Y toma el tiempo con nosotros. Pero qué malo que nosotros no extendemos esa gracia a los demás, especialmente a nuestros niños. Ellos hacen mal y de inmediatamente, mira muchacho, ¿por qué haces eso? ¿Por qué estás haciendo lo otro? Dios quiere que seamos un padre como Él es un padre, lleno de gracia y de misericordia. ¿Cuánto glorifican a Dios en esta mañana? Aleluya. Oiga, aparte de Dios, nada podemos hacer. La Biblia nos enseña que la gracia de Dios nos encuentra a nosotros. Y si deseamos hacer el bien y nos acercamos a Dios, encontraremos la gracia que está disponible para nosotros. Qué triste cuando el ser humano rechaza la gracia y el favor de Dios, porque desea hacer las cosas a su propia manera y cuenta. No queremos depender ni aprender de Dios. No queremos esperar en Él. Pero Pablo dice esta palabra en 1 Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. La gracia de Dios conmigo. Mire, lo que sea que usted se ha alcanzado y puede ser, no ha sido por sus fuerzas, no ha sido por su habilidad, no ha sido por su inteligencia, no ha sido por su astucia, ha sido por la gracia de Dios. Y estamos eternamente endeudados con Dios por su gracia en nuestras vidas. Oiga, y la gracia de Dios y el favor de Dios es que nos guarda y nos protege, nos ayuda a ser padres y hombres que ponemos a Dios primero y luego todas las cosas vienen por añadidura. Es la gracia de Dios que nos cuida. It is God's grace that protects us. Mire, la gracia de Dios nos protege de cosas que nosotros ni sabíamos que iban a ocurrir. ¿Usted sabe eso? Usted sale de su casa y usted no sabe cómo va a llegar o si va a llegar, pero por la gracia de Dios dice: Señor, yo voy a salir y voy a volver porque tú me guardas, porque tú me proteges. Lord, I'm going to go and come because your grace is keeping me. Me encanta, ustedes saben que me encanta el Salmo 121, cuando el salmista dice estas palabras y la dice. Esto es un salmo de una jornada que salen de su pueblo hacia Jerusalén para adorar a Dios, y esto es lo que ellos siempre proclamaban antes de ir y volver. Decían: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Pero no termina ahí, sino que sigue diciendo: el Señor es tu guardador, el Señor es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. El Señor te guardará de todo mal. Oiga, de todo mal. Hombre que me está escuchando, Dios nos guarda de todo mal que pueda venir a nuestras vidas. Y no solamente eso, sino que dice que Él guardará tu alma. Aleluya. He is the keeper of your soul, of your mind, of your spirit. Él es el que te guarda. El Señor guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Amén, amén y amén. Aleluya. Oiga, hombre de Dios, padre que me escucha en este día, tenemos que depender de la gracia de Dios. De la gracia de Dios que nos guarda y nos protege, y aún en estos tiempos en que vivimos, es la gracia de Dios. Padres que vencen
porque hemos hallado gracia en los ojos de Dios. Y para aquellos que quizás en un tiempo no fuimos buenos padres y ahora estamos tratando de ser mejores padres, Dios nos extiende gracia para hacerlo bien. No diga, no, pastor, es que ya yo no tengo, mis hijos están viejos y adultos y ya yo lo embarré todo, lo hice mal. No, nunca es tarde para que un padre sea un buen padre. Llame, pida perdón, reconcíliese, haga la obra. Y Dios le va a extender gracia. Le va a extender gracia. Seguimos leyendo Génesis capítulo 8. Dice, pero Noé, en medio de esta corrupción, halló gracia en los ojos del Señor. Dice, estas son las generaciones de Noé. Y sigue diciendo, y Noé era un hombre justo y perfecto entre sus contemporáneos. Y esto es importante notar de que, como le dije anteriormente, él no era justo y perfecto por lo que él había hecho, sino porque él estaba con Dios. Y nuestro segundo punto aquí en este día es de que para nosotros ser padres que venzcamos, necesitamos caminar con Dios. Alguien diga, caminar con Dios. Noé caminaba con Dios. Es más, dice el versículo 9 que Noé siempre caminaba con Dios. In the midst of the world that he lived in, Noah always walked with God. Noé fue enseñado por sus padres quién era Dios, el creador de los cielos y la tierra. Una semilla fue plantada en su corazón, esa semilla creció en él y él vio las opciones que él tenía en la vida. Él podía seguir los caminos del mundo en que él vivía o seguir los pasos que se le habían enseñado. Y todos estamos en esa encrucijada en nuestra vida. Bueno, casi todos los días, ¿verdad que sí? Estamos viendo el camino ancho, ¿verdad? Y que podemos ir por ahí, pero dice que su final es camino de muerte. Que quizás hay placeres, pero las consecuencias de ese camino, aunque deleitosos, son peligrosos. Y hay otro camino que es angosto y estrecho. Es más, es tan estrecho que hay que ir del lado. Hay que dejar las cosas a un lado. Hay que dejar mochilas y bultos y cargas que no pueden caber por ahí. Pero que dice que ese camino que es estrecho y es angosto, y aunque sea lleno de sacrificios que tengamos que tomar, su final hay vida eterna. Noé tuvo que tomar una decisión: ¿cómo voy a caminar en la vida? ¿Cómo voy a andar? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Voy a ir con lo popular? Am I going to go with the popular? ¿Voy a ir con lo que todo el mundo, con la corriente, lo que todo el mundo hace? ¿O voy a ir en contra de la corriente? ¿Voy a ir por el camino que sea menos popular, pero que yo sé que en ese camino yo no voy a estar solo, sino que Dios va a estar conmigo? Es una decisión que usted y yo tenemos que tomar a diario. It's a decision that you and I need to make daily. Y me encanta lo que el pastor Tony Evans dice. Dice, cuando uno camina con Dios, significa que Dios camina con nosotros. Lo voy a decir de nuevo. Cuando uno camina con Dios, significa que Dios es el que camina con nosotros. Significando que cuando decidimos tomar ese camino angosto y estrecho, y aunque sea difícil, and even though that road is difficult and hard, cuando decidimos caminar con Dios, Dios inmediatamente camina con nosotros y nos acompaña donde quiera que vayamos. Y yo no sé de usted, pero yo prefiero tener la compañía de Dios que la compañía de 1000 compañeros. Porque los 1000 compañeros se quedan con nosotros cuando todo está bien. Cuando todo está bien. Pero los verdaderos amigos los conocemos cuando todo está mal. Y qué bueno que Dios es un compañero fiel, que en las buenas y en las malas siempre va con nosotros. Por eso el salmista dice en el Salmo 23: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande por valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo.
Y porque Dios caminaba con Noé, entonces Dios declara que Noé era perfecto y justo en su generación, para ser un hombre y una mujer llena de fe, y que vengamos, tenemos que caminar con Dios y permitirle a Dios que camine con nosotros. Es la única manera en que podemos ser padres ejemplares. La única forma en que podemos ser hombres justos y perfectos en esta relación. Noé no era perfecto. Y en el capítulo 9 vemos de que no era perfecto. Después del diluvio, después que hizo toda esta obra, el capítulo 9 nos describe a nosotros la debilidad de Noé. Y Noé se emborrachó y sus hijos vieron su vergüenza, y él se airó porque ellos, en vez de protegerlo y cuidarlo, vieron su desnudez. Vemos la debilidad de Noé, pero es que la Biblia me encanta. La Biblia no esconde las debilidades del hombre y de la mujer, sino que las expone para dejarnos saber que Noé era una persona como usted y como yo, con debilidades, pero que se sometieron a la misericordia y a la gracia de Dios. Y si Noé pudo caminar con Dios en un tiempo tan corrupto, nosotros podemos caminar con Dios. Y nuestra perfección y nuestra justicia no viene de nosotros, sino nosotros somos justos y perfectos. ¿Por qué? Porque nosotros caminamos con Cristo, y es Cristo quien nos completa. Noé no era justo 100%, no era perfecto, pero cuando Noé decidió unirse y caminar con Dios, entonces Dios lo declara perfecto y completo. ¿Por qué? Porque aquel que nos completa y nos hace 100%, tenemos que ser, es Jesús. Y cuando caminamos con Jesús, somos completos. Mientras caminamos sin Jesús, estamos incompletos. When we walk without Jesus, we are incomplete. We're not our full potential. But when we walk with Jesus, cuando caminamos con Jesús, Él nos completa. Cristo hace lo mismo con nosotros, nos completa. Oiga, el nombre Noé significa, quiero que usted lo escriba, significa descanso. Rest. Noah. Si usted tiene un hijo o un sobrino que se llama Noé, significa descanso, aunque sea travieso. Y proclame: Noah, be Noah. Be at peace. Noé significa descanso. Y Noé fue llamado a construir esta arca, y con esto vamos a terminar. Construye esta arca para que el hombre pueda descansar de sus obras, para que el hombre no tenga que depender solamente en él mismo, sino en la obra de Dios. Y cuando Noé y la familia entraron en el arca, no había más nada ellos que hacer, pero rendirse y descansar en las manos del Señor, porque ellos no tenían el control. No tenían el control. Así pasa en nuestras vidas, ¿verdad? Hay momentos en que entramos en situaciones en que no tenemos el control y tenemos que descansar, aprender a descansar en el Señor. Es como cuando usted está en el mar, y si usted está en una turbulencia, ¿verdad? O no sé cómo le llaman ese meollo de agua. ¿Cómo se llama? Una ola, una corriente, ¿verdad? A current. Dice que usted tiene que, en vez de pelear, tiene que descansar. Yo, como no sé mucho, me quedo en la orilla y me quedo descansando en la orilla. Pero si usted pelea contra la corriente, ahí es cuando la corriente se lo lleva aún más. Nosotros tenemos que aprender a descansar. Y oiga, ¿cómo descansamos? Dice Romanos capítulo 5, versículo 1 al 5. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz. Alguien diga paz. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia. Lo que estábamos hablando al principio, tenemos entrada, acceso a la gracia, ¿por medio de quién? Jesús, en la cual estamos firmes en esa gracia. Y no nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos, oiga, en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia,
y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Podemos ser padres que vencen porque tenemos la gracia de Dios y porque caminamos con Dios y Él camina con nosotros. Finalmente leímos el versículo 22 y el 22 es un resumen de la reacción y la respuesta de Noé. Dios habla con Noé porque camina con él. Le dice: Noé, quiero decirte lo que voy a hacer. Voy a destruir la tierra. Y quiero que sepas que lo voy a destruir con agua. Pero quiero salvar a ti y a tu familia. Quiero que me construya un arca. Ahora quiero que usted vea esta foto de esta arca, ¿verdad? No le hace justicia a lo grande que era. Pero es absurdo lo que Dios le preguntó a Noé hacer. Primeramente, en el tiempo de Noé no llovía. In the time of Noah it did not rain. Dice la historia y la escritura de que de la tierra salía un misto, a mist salía, y que esto cubría el agua y hacía que estaría areada la tierra. Entonces no llovía. No había necesidad de barco, al menos que usted estuviera en el mar. Pero donde Noé construye el arca está a 100 millas del mar o del océano. Entonces, si él construye esta bestia, ¿cómo la va a llevar al mar? No hay forma de hacerlo. ¿Sabes lo grande que era esto? Un estadio y medio de fútbol. ¿Ok? 1.5 stadiums big. Y de alto era 4 pisos, o sea, 4 edificios como este hasta arriba. ¿Y sabe cuánto tiempo le tomó a Noé hacerlo? Bueno, antes de usted decir esa respuesta, cuando Dios le dice esto a Noé, Noé dice: sí, Señor, yo lo haré. Yo estoy seguro que si nosotros escuchamos un requisito de parte de Dios así, primero decimos: Señor, ¿por qué? ¿Para qué? ¿A dónde? ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito de hacerlo? ¿Has pensado en raciociniamente en la razón? Pero ¿y qué dirán de mí cuando Noé quizás pensó todo eso, pero no, Dios me está hablando, yo voy a hacer lo que Él me está llamando a hacer. Nosotros podemos ser padres que vencen cuando obedecemos la voz de Dios. Y la voz de Dios va a ir muchas veces contrario a la voz del mundo. God's voice is going to go contrary to the voice of this world. Pero porque nosotros caminamos con Dios, podemos decir: Señor, yo voy a confiar en lo que tú me estás llamando a hacer. Él construyó esta arca y le tomó, amados hermanos, 120 años. 120 years. O sea, lo bueno de predicar estos mensajes es que nosotros quizás lo escuchamos cuando éramos niños, pero nos olvidamos los detalles. Y como adultos los detalles son gigantescos. O sea, 120 años construyendo un estadio y medio de madera con precisión perfecta y exacta. Y no solamente de eso, dice segunda de Pedro de que Noé era un predicador de justicia, que mientras él construía predicaba de la justicia de Dios. Y yo vi un mensaje donde el pastor decía: el mensaje de Noé era bien corto: va a llover. Va a llover, eso es lo único. Ahora, la gente comenzaron a venir a ver lo que Noé estaba construyendo. Y sabía que la gente decía: wow, qué estructura más hermosa, qué arquitectura. No, le decían: Noé, pero ¿qué estás haciendo? ¿Qué locura es esta que tú estás haciendo? Él decía: va a llover, va a llover, va a llover. Y a veces nosotros, Dios nos llama a crear un arca de salvación para nuestra familia, para nuestros hijos, para nuestra comunidad. Y la persona se burla: ¿y para qué está yendo a la iglesia? ¿Para qué está buscando al Señor? ¿Para qué está orando si no te escucha? ¿Para qué vive para el Señor? Y usted lo único que tiene que decir es: el Señor volverá. El Señor volverá. Parece que no lo va a hacer, pero el Señor sí. Si Noé pudo hacerlo por 120 años, usted y yo lo podemos hacer por los años que nos queden aquí en la tierra. Hasta el día que comenzó a llover. Y dice que las puertas estaban abiertas. Y Noé llamó. Y la gente dijeron: no, eso no es nada.
Y cuando se cerraban las puertas, nadie más pudo entrar. La gracia de Dios se extiende, pero llegará un momento donde la gracia de Dios se va a cerrar. Y no podemos abusar de la gracia de Dios. Pablo dice esto: si la gracia sobreabunda donde abunda el pecado, pecaremos más para que abunde más la gracia. Dice, no funciona así la teoría. Dios en su misericordia nos extiende gracia, pero llegará un momento donde esa gracia se va a cerrar. Pero usted y yo tenemos que servir y obedecer a Dios. Le pido al grupo de oración que me acompañe, porque escuche, nosotros en la sociedad en la que vivimos, el ser creyente, el tener fe, todos los días es más ridiculizado. And for young people here, being a believer, being a Christian, the more you believe, the more ridiculed you're going to be. Because it seems like it doesn't make sense what we're doing. But there are two paths. Hay dos caminos. Hay uno ancho, hay uno angosto. El ancho, donde el mundo está, parece deleitoso, pero el estrecho es más difícil. Pero Dios camina con nosotros y Dios nos da la gracia de caminar con Él. Y nosotros podemos obedecer y oír su voz para que podamos construir. Padres, esto es muy importante. Tenemos que construir un arca para nuestras familias, para nuestros hogares. Y esa arca tiene que estar basada en la palabra de Dios. Y tiene que ser Jesús. Jesús es la arca. La arca es un prototipo de la salvación que Dios provee y que usted y yo tenemos que entrar en ella. Es más, usted no tiene que ni crear el arca. Usted solamente tiene que entrar en el arca y vivir en el arca. Y Jesús dice, permanezca en mí y yo en ustedes, ¿verdad? Y dice, sin mí nada podéis hacer. Padre, escúcheme bien, usted y yo tenemos que permanecer en el arca que es Cristo Jesús y poner a nuestra familia en esa arca y decir, mi familia y yo serviremos al Señor. Mi familia y yo serviremos al Señor. Y en este tiempo en que vivimos es tan importante de que nosotros seamos padres ejemplares, que vengamos no solamente con nuestras palabras, sino con nuestros hechos. Y que le demostremos a nuestra familia de que Jesús es el Señor de nuestras vidas. ¿Cuánto glorifican a Dios en esta mañana? Amén. Quiero que usted cierre sus ojos. Aleluya. Gloria a Jesús. Señor, gracias te damos por tu palabra que ha sido predicada en este día. Tanto que aprender de Noé, Señor, que dependió en ti, halló gracia en ti, fue hecho completo en ti y obedeció lo que tú tenías que decirle y su tarea. Ayúdanos a ser como Noé, Señor. Ayúdanos Jesús a ser más como tú, Señor, en la forma en que vivimos, en la forma en que somos. Padre, ayúdanos. Aleluya. Quiero invitar a todos los padres que me acompañen aquí en el altar. Todos los padres, all the fathers, quiero que me acompañen aquí al altar. Nosotros queremos orar. ¿Por cuánto quieren orar por nuestros padres? Para que la gracia de Dios los cubra, los guarde, nos proteja. Venga. Amén. Aleluya, Jesús. Aleluya, Señor. Amén.
Miren qué hermosos estos hombres, guapos aquí. Que dijeron, no, hoy vamos para la casa del Señor. El barbecue lo hacemos después, pero hoy vamos para la casa de Dios. Y quiero decirle, hombres, de que ustedes han hallado gracia delante de Dios. Y que ustedes han elegido el mejor lugar donde estar, no solo este día, pero todos los días. Porque es mejor estar un día en la casa del Señor que 1000 fuera. Y que el Señor ve el trabajo que ustedes han hecho. Que a veces lo hacemos mal, bien mal. Pero a veces lo hacemos bien. Pero que Dios ve la intención de nuestro corazón. Y que Dios quiere que cada vez nosotros lo hagamos mejor. Mejor. Que seamos padres, que dependemos de Él. No en nuestras fuerzas, sino que dependemos de Él y de su gracia. Iglesia, le voy a pedir que se ponga en pie. Y que usted extienda su mano acá. Aleluya. Extienda su mano acá. Señor, en el nombre de Jesús oramos por nuestros padres. Padre, te damos gracias por sus vidas. Gracias por la obra que tú has comenzado, que tú has hecho. Gracias, Señor, porque tu palabra dice de que tú eres fiel para completar, para perfeccionar la obra que comenzaste. Señor, en el nombre de Jesús, continúa la obra que está haciendo en estos hombres. Continúala, perfecciónala más y más y más. Señor, llénalos de tu gracia, Padre. Haznos entender que nosotros no ganamos la gracia, sino que la aceptamos, que entramos en ella. Señor, ayúdanos a entrar en tu gracia y permanecer. Señor, danos la fuerza para permanecer en medio de las tentaciones, en medio de las pruebas, en medio, Señor, aleluya, de todo lo que se levanta, las tormentas de nuestra vida. Ayúdanos a permanecer en ti, Señor, a crecer en ti, a profundizarnos en ti, de que estemos firmes en la gracia que Cristo tú nos ha dado, Señor. Padre, llénanos de tu espíritu, aleluya. Llénanos de tu amor, llénanos de tu unción, de tu poder, de tu palabra, de tu presencia, Señor, para que no dependamos en nuestras fuerzas, en nuestras habilidades, pero que dependamos en ti, Señor, en ti, Dios mío. Aleluya, Señor, que Padre, que seamos un Padre tierno, amoroso, así como tú lo eres con nosotros, así como tú nos tratas a nosotros, que tratemos a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestras esposas, a nuestras familias, Señor, para tu gloria, para tu honra, Jesús. Padre, levanta los llamados que están en este lugar, en este altar. Despierta los llamados, Señor, que están aquí. Padre, que no se queden adormecidos, sino que aviva tu obra en medio de los tiempos. Aviva el don de Dios que está en ti, porque Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Señor, levanta a levitas de este medio, levanta a sacerdotes, levanta a ministros, a predicadores, a misioneros, a evangelistas, Señor, a servidores. Levanta, Señor, de una manera poderosa, Señor. Levanta a otros pastores de aquí, Señor, que de aquí vayan a plantar otras iglesias, Señor. Levanta, Dios mío, con poder, aleluya, a esta generación de hombres que tú los estás llamando en este día, Señor. Padre, que ellos sepan que tú no has terminado con ellos, Señor, sino que ellos siguen, que tú sigues haciendo la obra que comenzaste. Llénanos, que nuestra copa rebose, Señor. Rebose, Señor, rebose de tu amor, de tu gracia, de tu unción, de tu poder. Y a ti daremos la gloria, Señor. Y diremos, Señor, nosotros somos lo que somos por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Gracias, Señor, te damos en el nombre
nombre de Jesús. Y la iglesia dice amén, amén, amén. Gloria a Dios. Hombres, antes de sentarse, antes de que se sienten, le voy a pedir a nuestras hermanas que vengan. Tenemos un obsequio para ustedes, así que recíbanlo con mucho amor. Pueden pasar por allá y ellos lo van a entregar antes de sentarse. Y en lo que ellos se sientan, vamos a adorar al Señor.